Bueno, buenas noches. Gracias a, a los que se van conectando. Bueno, como siempre, estoy mandándole la invitación a Maureen Hernández, que es mi compañera en este espacio. Vamos a ir invitando a Diego Casanova. Diego Casanova, ¿cómo estás? Bueno, Buenas buenas noches. noches, muy bien. Estoy tratando de invitar a Maurín, ahí se va uniendo la gente, pero bueno, me dice que le dio unos minutos, pero nada. Esta noche de un nuevo episodio de Desconectadas tenemos a nuestro compañero, compatriota, Diego Casanova, la juventud de nuestro país, ahí luchando por esta causa que es la liberación de los presos políticos en Venezuela. Diego Casanova es estudiante de trabajo social, es miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, es un luchador social, es la representación que tenemos hoy dentro del país. Es la voz que está más allá de... Ay, ¿quién se conectó por ahí? Ah, llegó Maurín, buenas noches. Buenas Bueno, noches. Mau, estaba conversando con Diego, prácticamente haciendo una breve introducción de la juventud que tenemos luchando en Ciertamente, nuestro país, para hablar un poco de lo que está haciendo el Comité por la Liberación de los Presos Políticos, un poco en qué situación estamos. Y te damos la palabra, Diego, para que nos comentes sobre la ruta que inició ayer. Nos comentes un poco ruta por la qué se está justicia. haciendo en este tema. ¿Perdón? La ruta por la justicia. La ruta por la justicia. Sí, bueno, en primer lugar, saludos a ti y a ustedes por celebro este programa y bueno, saludos también a su audiencia que se van conectando a esta hora. De verdad que muchísimas gracias por la oportunidad, por utilizar sus recursos, sus espacios para seguir promoviendo la libertad de los presos políticos y visibilizando, ¿no?, las voces de ellos, porque al final nosotros como familiares es lo que hemos venido también intentando un poco, que sus voces no sean silenciadas ni ellos sean olvidados en las cárceles donde están. Pero como me presentabas tú, eh, yo soy miembro del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos. Eh, También soy familiar, mi hermano fue injustamente detenido el 29 de julio del año pasado, después de las elecciones, en el contexto postelectoral. Estuvo 6 meses detenido injustamente sin haber cometido absolutamente nada. No haber, ¿En, él en qué incluso cuando lo detienen, este, estaba caminando por la calle, venía de su trabajo y bueno, esa noche con la represión tan brutal que se desató en todo el país, se lo llevan detenido injustamente. Recuerdo que cuando me llaman a mí esa noche, porque fue un día después que me informan mi familia, ¿no? Yo no vivo con él, yo vivo en Caracas y él está fuera de Caracas, en Charallave. Y me dicen, no, se la llave? llevaron sí, llevaron a José y yo, ¿cómo se lo van a llevar? No, que lo están acusando de guarimbero. Yo, ¿qué guarimbero? ¿Cómo que guarimbero? Yo, pero si él no ni siquiera salió nada, que yo sepa, ni votó. Sí, se lo llevaron preso, que lo tienen detenido en la policía municipal, efectivamente. Recuerdo que mis primas, mis tías, todas estaban tan preocupadas que, bueno, no sabían qué hacer, evidentemente, porque era la primera vez que estaban enfrentando esta situación. No sabían a dónde acudir, qué hacer, y me llaman a mí. Yo, bueno, más o menos tenía algunas herramientas porque ya venía de también luchar por otros amigos que injustamente los detuvieron
y han sido víctimas de toda esta represión que durante años ha vivido el país, ¿no? Y bueno, evidentemente me voy hasta allá. Recuerdo que fueron, bueno, casi una semana de angustia porque no sabíamos cuáles eran los cargos que le están imputando, por qué razón, o sea, era una cosa, nosotros en la incertidumbre total porque no entendíamos en lo absoluto qué estaba pasando. Bueno, total que recuerdo que a él lo detienen ese lunes y el viernes terminan haciéndole la audiencia de presentación. Recuerdo que a mí me sorprendió muchísimo esa vez porque yo no entendía, o sea, era impresionante ver tantas personas. Recuerdo que eso fue en los tribunales judiciales del área de Ocumare. Eso está, o sea, el circuito judicial penal del área de los Valles del Tuy. Recuerdo que éramos demasiadas personas familiares que estaban detenidos, bueno, que sus hijos, sus esposos, sus hermanos estaban detenidos por el contexto electoral. Y era una cosa impresionante porque eran más de 50 80 personas esperando que le dieran respuestas sobre sus seres queridos que le iban a presentar ante unos tribunales y no le dan información. Incluso recuerdo que intentamos unos amigos se, se juramentaran y para que fuesen sus abogados de confianza y recuerdo que hubo nunca se me olvida la conversación con uno de ellos que me dijo, mira, ya nosotros estamos viniendo para acá, los abogados, ¿no? Pero ya nos dijeron allí adentro, incluso así un amigo nos dijo él, que no sigan insistiendo, que no nos iban a dejar juramentarnos. O sea, que al final nos olvidáramos de eso porque eso no iba a ocurrir. Yo, pero ¿cómo va a ser? Sí, no, bueno, así nos dijeron, al final no sabemos todavía qué está pasando, qué van a hacer con toda esta gente. O sea, es una cosa, y nos dijo, y ustedes lo que tienen que ahora, lo que les queda es denunciar. Aquí seguramente ellos lo van a presentar, le van a imputar cualquier cargo, y bueno, y a ustedes les va a quedar es pelear para que ellos los liberen. Efectivamente, recuerdo que ese día, ese viernes, como a las 8 de la noche, estuvimos todo el día en ese sol fuerte, y bueno, entraba gente. Recuerdo que al final de la noche, como a las 8 nos comenzaron a llamar a todos los familiares por grupo. Familiares de fulanito, fulanito y fulanito. Eh, Recuerdo, nunca se me olvida, cuando yo entro, nos dice, fulanito tu hermano, bueno, no mi hermano, José Gregorio Pérez y otros tres más, ya se les hizo la audiencia de presentación y se les imputó terrorismo, incitación al odio, daño a la propiedad pública e irreverencia a la autoridad. Yo como que terrorismo y todos esos cargos, pero si él no estaba haciendo absolutamente nada. Bueno, por supuesto que el defensor que en ese momento le habían impuesto no apenado, no supo dar explicación de nada y lo que nos dijo fue, bueno, mira, ya esto ustedes tienen que resolverlo directamente por el tribunal en Caracas porque la audiencia fue telemática, ya por aquí no podemos hacer más nada por ustedes. Evidentemente para nosotros eso fue muy, muy duro porque yo nunca me imaginé que eso iba a pasar. Audiencia Para mi familia, bueno, ni telemática. hablar, mi tía, eso fue un baño de lágrimas, mi hermano, mi prima, o sea, todos, porque decían que él no iba a aguantar esa situación, o sea, que él se iba a descompensar y que, bueno, no iba a salir bien de allí. Entonces, bueno, evidentemente toda esta situación ha sido parte de lo que hemos venido viviendo, ¿no? Experimentando durante estos meses. Ya, bueno, afortunadamente logramos que lo escarcelaran, todavía tienen que presentarse. Eh, Cada 30 días en los tribunales de terrorismo, pero eh, fue una cosa que me ayudó como a convencerme mucho más, ¿no? De que es importante eh, denunciar, que es importante luchar, y es parte de lo que hacemos en el comité. En el comité eh, es un comité de víctimas, por supuesto, un comité donde participamos personas que hemos sido víctimas de la represión, familiares, expresos políticos, activistas, defensores de derechos humanos, incluso organizaciones también nos han acompañado en todo este proceso. Y bueno, que se ha venido consolidando en estos últimos meses también a partir de la represión tan cruel, ¿no?, que se ha experimentado en el país. Y eh, el comité, como una organización de víctimas, ha jugado un rol
digamos que muy importante para poder denunciar todo esto que está pasando, todo, para que esto de verdad saliera a la luz, porque estaban pasando muchas cosas que lamentablemente no aparecían en los medios de comunicación. Incluso yo recuerdo que era muchísimo antes de la represión electoral, era una de las discusiones que teníamos. Oye, hay muchísimos presos políticos, más de 300 antes de las elecciones del 2024, del 28 de julio, pero nadie habla de ellos. O sea, prácticamente quedaron olvidados. Nadie dice que fulanito está preso, que porque está preso, bueno, ha sido injustamente maltratado, o sea, su familia está arruinada, nadie dice nada de eso. Fue cuando incluso comenzamos a trabajar en hacer algunas actividades para lograr posicionar nuevamente el asunto de los presos políticos. Y bueno, y a partir, por supuesto, de esta represión postelectoral, fue el tema en el que más se concentró mucho la opinión pública, ¿no? Porque era una cosa atroz, nunca en la historia de Venezuela se había visto una escarcelación tan masiva, un encarcelamiento tan masivo de personas inocentes que no estaban haciendo absolutamente nada. E incluso la mayoría salió, o algunos, bueno, podemos decir que todos, eh, y que fue solamente producto de los resultados, ¿no? Del 28 de julio. Fue el ensañamiento contra la gente que decidió de manera ya harta votar a favor de una opción que representara un cambio verdadero en el país. Entonces, evidentemente toda esta represión aumentó muchísimo más y desde el comité buscamos visibilizar esa realidad que comenzó a ser mucho más dura, mucho más cruel. Y bueno, y hasta ahora Diego, no ha variado mucho, ¿no? Aunque hemos logrado que se mejoren algunas condiciones de reclusión en algunos centros de detención, la verdad es que continúan los atropellos y los maltratos a los presos políticos. Diego, ¿qué cifras manejan ustedes de presos políticos, así como el caso que nos acaba de comentar? ¿Tienen ustedes alguna cifra de personas detenidas? Sí, mira, nosotros tenemos un cálculo, claro, evidentemente no hemos podido, porque como el miedo es tanto, muchos familiares no se han atrevido ni siquiera a informar que tienen un hermano, un esposo, alguien detenido, ni siquiera se han Amigo. atrevido a eso, Ah, porque tienen miedo de que puedan tener represalias con eso. Sin embargo, nosotros la cifra que manejamos es que hay aún quedan más de 1.000 presos políticos en Venezuela. Incluso, por ejemplo, en la cárcel de Tocorón, con el último traslado que hicieron de Tocuyito, eh, asciende ya a más de 400 presos, porque habían más de 320 y algo, más 70, casi 80, que trasladaron de Tocuyito. Entonces, quedarían como eso en estas cárceles que destinaron para detener, para recluir a todos los que fueron presos políticos del periodo postelectoral, ¿no? Sin embargo, bueno, en otras cárceles hay todavía muchísimos presos. Por ejemplo, en el Rodeo hay casi 100 presos políticos, en el Helicoide igual, en los comandos policiales, que eso era una de las cosas que también nos pedía y nos clamaban los familiares de que trataran de visibilizarlo, es que en los comandos policiales también quedan muchísimas personas detenidas por razones políticas, acusadas de conspiración, de terrorismo, etcétera. O sea, es impresionante. Y casos que ni siquiera se conocen bien porque han quedado un poco aislados también por el miedo, la represión, el terror que se ha impuesto en el país y el no saber qué hacer también en muchos casos todavía nosotros recibimos a diario información, personas que nos escriben, mira, mi hijo está detenido desde tal fecha, tiene tantos meses que no sé ni siquiera dónde está, incluso ahorita del contexto para la toma de posesión presidencial. O sea, es una cosa que yo creo que es difícil al final terminar de hacer un ejercicio de documentación precisa sobre la cantidad de presos que siguen quedando en Venezuela. Las cifras que se manejan son estimaciones, ¿no? Incluso por casos que se han confirmado. Pero la verdad es que aquí a mí no me sorprendería que fuesen muchos más, honestamente, más de 1.000. Porque incluso, bueno, ellos decían, por ejemplo, en la locución presidencial de Maduro, donde Maduro habló sobre la represión o los detenidos postelectorales, hablaba de más de 2.200 presos o 2.200 presos, pero no estamos al cabo de saber si efectivamente
se tuvo esa cifra precisa o fueron más, porque eso fue prácticamente a la libre. Incluso Claro. muchísimos funcionarios aprovecharon para aplicarlo como ajuste de cuentas para, bueno, saltarse algunas personas con las que tenían conflictos, ¿no? Eso también lo vimos. Diego, al principio yo decía que ustedes ayer iniciaron una actividad que llamaron Ruta por la Libertad, ¿no? Y bueno, y en la investigación que hice previa, ayer 24 estuvieron en el Palacio de Justicia y hoy en la institución Defensa Pública. Y a lo largo de la semana van a estar en la Defensoría del Pueblo y en el Ministerio de Servicio Penitenciario. De qué va esta actividad? Sí, como tú decías, ayer iniciamos lo que nosotros denominamos la Ruta por la Justicia y la Libertad de los presos políticos, y no es más que una iniciativa que se pretende, que tiene cuyo objetivo es, bueno, en principio exigir la libertad plena de todos los presos políticos, que cese la represión en el país, continúan las prácticas de terrorismo de Estado y es importante que esto termine, que esto acabe, porque cada día vemos, bueno, con consternación cómo se llevan a una persona detenida y los patrones que se han aplicado para los detenidos, bueno, siguen siendo los mismos. La desaparición forzada, la presentación sin negándosele el derecho a tener un abogado de confianza. Prácticamente en las audiencias preliminares ya se da por hecho que es un criminal de alta peligrosidad la persona sin tener ni siquiera una evidencia clara de que haya cometido algún delito. Eh, y en última instancia, por supuesto, el respeto por los derechos humanos en el país. Esta ruta tiene como, o pretende más bien, visitar un día una institución distinta responsable de la justicia en el país. Ayer fuimos al Palacio de Justicia, allí consignamos un documento a la presidenta del Circuito Judicial Penal del área metropolitana de Caracas, la abogada Catherine Harrington, y no nos recibió ella, nos mandó a que nos recibiera otra persona que es de su tren de trabajo, así se identificó cuando los compañeros que subieron a entregar el documento. Y bueno, evidentemente ahí se les pusieron se les puso toda la situación que estamos viviendo, los familiares y los presos políticos. Ellos se comprometieron en el tiempo más breve posible a conseguir una audiencia con los familiares, con nosotros y la directora y la presidenta del circuito. Y bueno, y por supuesto estamos esperando que eso ocurra. Hoy, Diego, como segundo día de la ruta, fuimos a la defensa pública. Allí consignamos también un documento dirigido al defensor público general porque bueno, al final el defensor público también tiene responsabilidades en esto, ¿no? No se pueden excusar en el hecho de que están recibiendo órdenes, no, al contrario, o sea, tienen responsabilidades constitucionales y es importante que las cumplan. Incluso eh, sabiendo ellos muy bien que muchos de estos casos son, bueno, son detenciones arbitrarias, son detenciones que no cumplen con la mínima legalidad, ¿no? Entonces, y que ellos como defensores públicos tienen que saber también que si un detenido no quiere que lo defienda un abogado público, pues tiene un abogado de confianza, ellos deben trabajar para que eso se dé, e incluso oponerse a que de manera arbitraria y obligada tenga una defensa pública, ¿no? Porque además los detenidos están conscientes que no gozan de su confianza, es decir, los abogados defensores públicos no trabajan con la víctima para recabar las evidencias que realmente den cuenta sobre su inocencia, ¿no? Ni siquiera pelean por el derecho a la presunción de inocencia, sino que ellos prácticamente ahorita, en estas circunstancias, ellos asumen que son eh, como bueno, una especie de jarrones chinos, los ponen allí y ya, para cumplir una formalidad, cuando al final tienen una responsabilidad legal, ¿no? Entonces, bueno, eso también hoy, al igual que ayer, la necesidad de que haya tutela judicial efectiva, la necesidad de que la designación de los abogados privados
sea una realidad en este país, que se respete ese derecho. Y así también, por supuesto, que, bueno, que a los escarcelados en esta circunstancia, que tienen todavía medidas de regímenes de presentación, eh, cada 15 días o cada mes, y tienen que trasladarse, imagínate, desde Margarita, desde Maracaibo, desde San Cristóbal, etcétera, a Caracas, puedan hacer esas presentaciones mientras les otorgan la libertad plena, que es lo justo, por los estados Precisamente donde te iba a viven y fueron preguntar eso, injustamente Diego. detenidos. Disculpa que te interrumpa, pero te iba a preguntar Tranquila. precisamente eso, porque entiendo que la ruta la están haciendo en la ciudad capital. ¿Cómo está quedando esa gente que está en el interior del país? Porque entendemos que también en calabozos de policías municipales del interior del país hay personas que están detenidas y que son personas literalmente invisibles, porque evidentemente muy poco se sabe de quienes están en calabozos de policías municipales, de policías locales. ¿Qué se está haciendo? Pues, ¿Cómo trabajan ustedes de la mano con las personas que están en el interior del país? ¿Hay un grupo también como ustedes en el interior del país, en diferentes estados? Sí, Diego, afortunadamente, yo quiero acotar antes de que nos respondas que, por ejemplo, en el municipio Urdaneta del estado Miranda, específicamente en la parroquia Nueva Cuba, se encuentra detenida nuestra amiga y luchadora social Mayra Mayra Castro. Castro. Tengo entendido que ustedes conocen su caso. Ella está en sí, unas condiciones bastante precarias, entonces también va ligado un poco a la pregunta que hace Maurín. Y Esa gente condiciones delicadas de salud, que de paso, está condiciones en de salud. calabozos, en condiciones inhumanas, cómo las están incluyendo, ya que están fuera de Caracas? sí, evidentemente es una limitación para muchos de los que están fuera del país, que no pueden trasladarse permanentemente a Caracas. Sin embargo, bueno, con ellos hemos creado grupos de familiares en donde nos mantenemos informados, comunicados. A algunos se les ha apoyado para que vengan a trasladarse. Afortunadamente hemos conseguido también para esta ruta muchísimo apoyo de muchísimas, por ejemplo, de la iglesia, que nos ha colaborado, que ha contribuido para que esto se dé, incluso y alojar a algunos familiares que vienen del interior, ¿no? Creo que la solidaridad para esta ruta ha sido fundamental y bueno, y va a seguir siendo muy importante para lo sucesivo, porque es la única manera de poder seguir exigiendo y que esta voz, este reclamo, que es justo, siga alcanzando, bueno, más allá incluso de nuestras fronteras, audiencias, pero también para que muchos de estos familiares que viven a diario estas dificultades puedan sortearlas, porque también es cierto que estas personas, además de que están en los comandos y bueno, que están en el interior del país, no solamente para asistir a las actividades, sino también para visitar a sus seres queridos que siguen presos o los que tienen que venir a las presentaciones que te comentaba antes. O sea, es complejo porque muchos ni siquiera tienen trabajos estables, no tienen, porque son incluso hasta de bajos recursos. Entonces va a ser importante la solidaridad para que estas familias puedan sostenerse y puedan incluso venir a visitar a sus seres queridos, los que viven, por ejemplo, en, en estados como Amazonas, Táchira, aislados de los sitios donde están recluidos, en este caso, por ejemplo, Tocorón, para que puedan venir e incluso llevarle la paquetería. Es impresionante cómo los familiares nos dicen, angustiados a veces, que no tienen para comprarle lo que le piden en el penal, que, por ejemplo, en Tocorón, que es una tableta de chocolate, galletas y algunos medicamentos. O sea, no tienen, que han pasado ya tantos meses y evidentemente el presupuesto familiar también se ha visto afectado. Entonces creo que es fundamental y ha sido muy importante la solidaridad. Afortunadamente hemos logrado, como les comentaba antes, que muchísimas personas pudieran aportar un granito de arena para que este reclamo, que es justo, pueda tener el efecto que es la presión para que de verdad se liberen a los presos políticos inmediatamente, para que las familias no sigan sufriendo esta situación que estamos viviendo. Y bueno, y ha sido fundamental las redes también entre los mismos familiares, ¿no? Por ejemplo, algunos se han quedado en casas de amigos, de compañeros, de personas que han conocido incluso en todo este proceso, que ha sido muy injusto, que se han puesto a la orden para cuando hay
tengan que venir a Caracas a a presentarse en el Ministerio Público, a entregar un documento. Por eso te digo, al final la solidaridad ha sido fundamental para que todo esto se dé, para que todo esto sea posible. Y va a ser muy crucial para que en lo sucesivo el reclamo de los familiares siga avanzando, siga generando la presión necesaria y por supuesto siga incluso consiguiendo solidaridad internacional. Diego, entre grupos de personas que están integrando este comité del que nos hablas, existen abogados, hay profesionales del derecho que están asesorando a las familias, que están sirviendo de apoyo para estas personas que están privadas de la libertad. Sí, sí, efectivamente, afortunadamente hemos contado con muchísimos abogados amigos que se han puesto a la orden para darle asistencia jurídica. Bueno, sabemos que en muchos de los casos no le permiten juramentar un abogado de confianza, un abogado privado. Sin embargo, se han hecho algunas gestiones de manera más de elaboración de documentos para que los familiares puedan consignarlo ante los tribunales, ante la fiscalía, pero también asesoría jurídica. O sea, por ejemplo, cuáles son los derechos que se están violentando, cuáles deben ser las exigencias, incluso todas estas comunicaciones que nosotros estamos entregando son elaboradas por abogados que nos han asesorado y que nos están asesorando, incluso por organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, que tienen ya una labor y un trabajo bastante importante en la exigencia del respeto a los derechos humanos en Venezuela. Entonces sí, ha sido crucial, por supuesto, el apoyo de los abogados que de manera voluntaria se han sumado para que esta situación de verdad consiga atención jurídica y no dejar de agotar las vías legales, porque es una de las cosas también que nosotros entendemos que es fundamental, ¿no? Hay una institucionalidad que aunque y hay que dejar constancia, ¿no? Incluso también en términos de estrategia, ¿no? Si uno, por ejemplo, quiere elevar la situación a una instancia internacional, siempre es importante que se haya agotado previamente la vía interna, la vía nacional. Por eso insistimos en que es importante consignar esta documentación ante fiscalía, ante los tribunales, etcétera. Y bueno, los abogados, por supuesto, que han sido clave en todo este proceso. Diego, desde la fiscalía, el tribunal, ¿qué alegan para no permitirles a estas personas privadas de libertad que tengan un abogado privado? Disculpa, que ¿Qué, me distraje aquí con qué algo. alegan desde la ¿por qué no pueden tener a un abogado, una defensoría privada las personas que están encarceladas? Sí, bueno, lo que nosotros hemos identificado es que es un patrón que se sigue incluso para generar angustia en los mismos familiares. Es decir, no hay legalmente ningún artículo, ninguna normativa que prohíba esto, al contrario, es una obligación. Y bueno, y evidentemente se está violentando, ¿no? Lo que creemos es que al final es un patrón que se ha instrumentado desde el Estado, de las instituciones del Estado, incluso de ensañamiento contra los disidentes, ¿no? Contra lo que ellos consideran que son peligrosos opositores o porque son sospechosos de ser opositores al, al, a las autoridades que están ahorita en el gobierno, a las personas que están ahorita en el gobierno, y por eso es que nosotros creemos que se impone este patrón, ¿no? Y no se les permite defensa pública. Evidentemente esto acrecenta muchísimo más la angustia de los familiares porque no hay información clara, no hay información muy precisa. Mira, aquí hay personas todavía, familiares todavía que no conocen ni siquiera cuál es el abogado público que tienen asignado, que les impusieron. Que cada vez que van a los tribunales, cada vez que van a la fiscalía, nunca nunca les dicen una defensa pública y tampoco les dan información de absolutamente nada. Les dicen que tienen que esperar, que son muchísimos los casos, como el suyo, que todavía no han sido procesados en la unidad de distribución, de recepción y distribución de documentos que está en el Palacio de Justicia, por ejemplo. Entonces, un asunto que al final hemos visto que se repite en muchísimos casos y que evidentemente tiene detrás
una decisión política, una voluntad política para que esto no se cumpla. Claro, solo por pensar distinto, los coartan de poder no disfrutar, de poder tener un abogado privado. Yo voy a leer varios comentarios de gente que está conectada, que quiere aportar. Mariela Estanga dice, tristemente los privados de libertad están mal de salud física y emocional, al mismo tiempo que sus familiares tienen que soportar esta injusticia, lo que hablabas un poco de crear zozobra y miedo en la población. Edgar Punto Justiciero nos dice, así es, Mariela, conocemos de primera mano, perdón que se me fue, conocemos de primera mano que han vendido enseres, terrenos, motos para poder comprarle insumos a sus familiares que están ilegalmente privados de libertad. Isabella dice libertad a todos los presos políticos. Mariela nos vuelve a comentar, las familias viven en una constante angustia y evitan denunciar la situación de sus familiares por temor a represalias. Hoy hay bastantes comentarios. Por acá nos dice Zafra, los verdaderos justicieros seguimos apoyando a todos los presos políticos. Mayra Castro, de los Valles del Tuy, y María Delgado del municipio de Zamora. Libertad para todos los presos políticos. Por acá nos dice Mariela, hay privados de libertad que ameritan cirugías, tratamientos médicos y no les otorgan ni siquiera el beneficio de la excarcelación. Y el último que voy a leer por ahora, Marquina, RF Marquina, a nuestra querida amiga y asesora también de nuestra amiga Mayra Castro en los Valles del Tuy, agradecida con ustedes por visibilizar a nuestros presos políticos y especialmente al comité por todo el tiempo, esfuerzo y solidaridad. Seguimos exigiendo la libertad de Mayra Castro. Diego, a Cielo. propósito, esto es una película, o sea, yo leo esto y es una película de terror, literalmente, porque es gente que está detenida y no tiene derecho a Ana, nada, ni siquiera a agua, es lo que estamos entendiendo. ¿En qué situación están en líneas generales todos estos presos políticos, estén donde estén? En calabozos, en Tocorón, en Yare, en todas las cárceles que conocemos en Venezuela. Sí, evidentemente el estado de indefección es total. Además de las condiciones de reclusión no son las adecuadas porque no se ajustan en ninguno de los casos a las reglas Mandela, que son las normas mínimas en materia de reclusión. Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, bueno, ahí podemos diferenciar, por ejemplo, los que están en comandos policiales incluso tienen que convivir con presos comunes. O sea, eso es una práctica que no debería ocurrir. Tienen que incluso estar angustiados permanentemente de que si los van a golpear, que si los van a, los van a agredir físicamente. Además, tienen que estar en condiciones tan inhumanas como que con una letrina al lado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de cárceles como el Rodeo, la cosa es terrible también. O sea, presos políticos que no tienen ni un colchón donde dormir, ¿no? Y conviven permanentemente con una letrina que está constantemente soltando malos olores, lo que eso significa incluso para la salud física de las personas, la salud eh, mental incluso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Tocorón, bueno, las condiciones son también terribles, porque allí no tienen ni siquiera acceso a agua potable. Entonces los presos se enferman. Ahorita, por ejemplo, tenemos información de que hay hasta brotes de dengue, tuberculosis, etcétera, ¿no? Eh, de manera que en línea general las condiciones de reclusión no son las más adecuadas para los presos políticos. Lo que han hecho es empeorar incluso sus patologías. Y otros que no estaban enfermos cuando entraron allí, ahora son enfermos, patológicos. Por ejemplo, te pones a ver, esas condiciones en las que está la gente en el rodeo, lo que hace es adquirir problemas, incluso en las columnas, etcétera. Los que están, por ejemplo, en Tocorón, con la situación que están viviendo, que incluso en estos
días tuvimos la información de que les estaban dando comida con picante. Ya están sufriendo muchos de hipertensión, jóvenes de 20, 25, 26 años sufriendo de hipertensión arterial con problemas en los riñones. Por ejemplo, el caso de Mayra, que está en un comando policial, cómo se ha empeorado también su situación de salud, ¿no? Por estar allí en ese comando policial de Cuba que no cumple con los requerimientos mínimos y que para poder salir al médico tiene que esperar un permiso permanente de no sé quién, porque de otra manera no la trasladan a un hospital para atender sus patologías, ¿no? Igual es el caso, por ejemplo, de lo que está en el helicoide. O sea, si la gente no denuncia, no protesta, no exige, no les garantizan el acceso a la salud. Entonces, en líneas generales no se cumplen con lo mínimo, que es acceso a agua potable, que es acceso a medicación y a atención médica especializada, que es acceso a comida saludable y adecuada para lo que está allí. Y además también le niegan, incluso en muchos de los casos, porque hasta le sorprenden a muchos de los presos políticos de manera arbitraria, sin ni siquiera darle ninguna razón, la recepción de paquetería, como por ejemplo insumos de uso personal y medicamentos para el dolor, etcétera, ¿no? Entonces, de verdad que es dramática la situación porque en lugar de, bueno, ya lo tienes preso, por ejemplo, ya tienes esa gente presa allí, lo que deberías ahora es, bueno, ver cómo lo cuidas para que no se te muera. Ayer, por ejemplo, se murió Reinaldo Araujo, producto Exactamente. también de negársele toda esta atención médica especializada, producto de estas condiciones de reclusión que son inhumanas. Entonces, ya allí podemos ver que no están garantizándose condiciones adecuadas de reclusión para los presos políticos, al contrario, son condiciones de reclusión que están pareciera diseñadas para acabar con su vida, para generar un genocidio lento, progresivo de todos los presos políticos en este país. O sea, una cosa aterradora, atroz, que yo creo que, bueno, yo soy joven, pero eh, por las informaciones que uno maneja y los comentarios, incluso de la gente que te habla sobre estas cosas, parece que jamás en la historia de Venezuela había existido tal nivel de ensañamiento contra gente tan inocente y tan pobre como ha habido en estos últimos años, incluso con este gobierno desde que está en el poder. Diego, ¿cómo hacen las personas que todavía que no conocen de la existencia de este comité tan importante para ponerse en contacto con ustedes? Porque evidentemente ustedes manejan una cifra, pero existe mucho miedo, existe temor de poder decir, tengo un familiar que está detenido en tal o cual sitio y los delitos de paso que le están imputando son delitos a veces hasta irrisorios, que evidentemente probablemente ni siquiera existan en el Código Penal como delitos imputables a personas. ¿Cómo pueden hacer estas personas para contactarlos a ustedes y que les puedan brindar esa mano amiga tan importante en este momento? Sí, bueno, a través de nuestras redes sociales, evidentemente nos pueden seguir, nos pueden contactar, nos pueden ubicar. Nosotros teníamos unas líneas telefónicas, esto es importante también que lo sepan, nosotros teníamos unas líneas telefónicas activas del comité, a través del cual recibíamos información, denuncias sobre la situación de los presos políticos, incluso familiares no. Por ahí también logramos contactar con muchas personas que querían denunciar la situación y que informaban sobre la situación, pero lamentablemente tuvimos que tumbarla de nuestras redes, la foto donde teníamos los números telefónicos, por una citación que le hicieron a uno de los miembros del comité. A Andreina la citan, ustedes saben quién es Andreina Baduel, su hermano Jonar Baduel está detenido en el helicoide. Entonces la citaron al 6CPC porque estaban abriendo una supuesta investigación gracias a las denuncias que estábamos haciendo desde el comité y que se estaban recibiendo a través de los teléfonos, de los números telefónicos que nosotros habíamos puesto a disposición de la gente. Es una cosa absurda, absurda porque evidentemente la gente necesita apoyo, necesita asistencia después de toda esta atrocidad. Entonces, es extender la inhumanidad de todo lo que está pasando, ¿no? No entender que, bueno, ya te lo llevaste preso, ya lo estás sometiendo a estas condiciones tan injustas. O sea, de alguna manera la gente tiene que tener apoyo, la gente va a necesitar ayuda, la gente va a necesitar que la orienten, que le digan qué hacer, que le digan. Y bueno, evidentemente por nosotros poner a la disposición de la gente estos números telefónicos, prácticamente eh, nos criminalizaron al comité con esta situación que le hicieron a Andreina. Sin embargo, bueno, nosotros, por supuesto, eh, no desistimos en nuestra insistencia, no desistimos en nuestro trabajo y a través de las redes sociales
nos pueden contactar, @clickde, que es a través del cual estamos haciendo esta transmisión, eh, tanto en Instagram como en la red social X. Y bueno, y a través de nuestros contactos también personales del comité también pueden contactarnos. Incluso varios familiares tienen nuestros teléfonos y ya se lo comparten entre ellos para que, y nos escriben directamente, porque es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entendiendo que, bueno, que hasta que no podamos resolver lo de los contactos, los números telefónicos que teníamos del comité, esos números lamentablemente no lo podemos usar. Y bueno, también está el correo electrónico que es clickde@gmail.com. Diego, sabemos que en Venezuela se están viviendo momentos bastante complicados, hay mucha censura, hay mucha represión, mucha persecución, van en contra del que piensa distinto. ¿Cómo ustedes están manejando en este momento el miedo? O sea, ¿cómo siguen ustedes adelante? ¿Siguen dando la cara? ¿No tienen miedo de que el día de mañana vayan por ti, te toquen la puerta y te lleven detenido? Mira, evidentemente nosotros estamos muy conscientes de la situación que estamos viviendo en el país, la situación de represión. Bueno, hemos vivido en carne propia toda esta atrocidad, ¿no? Todo este terrorismo de Estado, y nos ha tocado también acompañar a las personas a escucharles sus historias horrendas de todo este terror. Estamos muy conscientes de eso, sin embargo, y bueno, y no es que no tengamos miedo, evidentemente el miedo siempre va a estar, sin embargo, creo que el miedo nos debe impulsarnos hacia adelante, a continuar, a nunca callarnos, porque al final estamos muy conscientes también que eso es lo que quieren, que nos callemos, que no digamos nada, que todo esto no se visibilice, que la realidad que estamos viviendo, que es tan atroz, quede opacada y lo que salga sea una Venezuela que supuestamente está bollante, que no está ocurriendo nada de esto, cuando sabemos que está pasando de todo. La Bueno, aquí Venezuela sabemos que linda. sí, una Venezuela linda, que está pujante, que está desarrollándose, que está incluso que se está arreglando. Cuando sabemos que eso no está pasando, o sea, hay muchísima criminalización de la protesta pacífica, hay muchísimo terror en la población infringido por las autoridades para que no callen, para que se callen, para que no exijan, para que no denuncien. O sea, y a pesar de eso, bueno, nosotros entendemos que una de las ventanas que tenemos de protección también es la denuncia. Incluso alentamos muchísimo a los familiares en este sentido porque sabemos que en muchos de los casos, incluso un preso político puede salvarse de la muerte, de torturas horrendas, atroces, pues también una de las prácticas que se cometen contra quienes detienen arbitrariamente y después los someten a desaparición forzada, como son las torturas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y cuando sabemos eso, muchísimos presos políticos se han salvado de sufrir estos tratos también gracias a la denuncia pública, también gracias a decirlo y a través de las redes, a decirlo a través de los medios de comunicación. Entonces, creemos que es fundamental seguirlo haciendo a pesar de todo el terror, a pesar de todo lo que estamos viviendo, a pesar de ese maltrato permanente que existe de parte de las autoridades, porque es, es lo que está ocurriendo. En principio es lo que está ocurriendo, esa es la verdadera realidad que estamos viviendo los venezolanos, que estamos viviendo las víctimas, y no es un delito denunciar, no es un delito decir la verdad, no es un delito ejercer la protesta pacífica y constitucional, de manera que, bueno, evidentemente sabemos los riesgos, conocemos lo que puede ocurrir porque ya lo estamos viviendo, pero más miedo incluso nos da que se siga muriendo la gente en las cárceles. Eso creo que sí es mucho más aterrador. O sea, que nos sigan llamando a la gente para decirle que sus presos políticos están muertos y que no puedan volverlo a abrazar, no puedan volverlo a escuchar. O sea, eso sí da mucho más terror. Y es lo que está pasando hoy en Venezuela. O sea, para muchos eso es mucho más aterrador que cualquier cosa que puedan hacer contra nosotros, incluso hasta que nos metan presos. O sea, al final eso es mucho más doloroso, mucho más complejo, mucho más difícil y creo que a eso estamos apostando, a que esto de verdad termine y lo estamos haciendo, por supuesto, en el marco de la Constitución, de los derechos que están allí, porque creemos que es la vía. O sea, la paz se puede restablecer en Venezuela si se respetan los derechos constitucionales, si se respeta lo que dice allí
si se respeta lo que está establecido en todos estos, eh, en, en todos estos preceptos constitucionales. Solo de esa manera podemos conseguir la paz. De otra manera, bueno, vamos a seguir con esta situación y a eso nosotros estamos apostando, de verdad, que haya dignidad para todas las personas en el país y podamos de verdad tener verdadera paz, porque o sea, la situación que vivimos no es una situación de paz, una situación de angustia perenne, permanente, es complejo, de verdad que es muy complejo, pero evidentemente vamos a continuar adelante porque sabemos que es fundamental nuestra lucha, es fundamental exigir, es fundamental defender lo que nos corresponde. Diego, de verdad que estamos sumamente agradecidas y aplaudimos tu valentía porque eh, para nadie es un secreto, lo acabas de decir tú muy bien, hay que, hay que cuidarse mucho porque existe un régimen en Venezuela que cercena libertades a su antojo, que se pasa por encima de cualquier ley y se inventa leyes y normativas para hacer eh, la vida a cuadritos a quienes están en el país. Nosotras de verdad, desde acá, desde Desconectadas, estamos sumamente agradecidas y nos da muchísimo orgullo que una persona tan joven como tú esté allí en la candela, en realidad, que esté trabajando en pro de que Venezuela vuelva a ser todo eso que dijiste hace rato, que intenta disfrazar el régimen, pero que Venezuela vuelva a ser una Venezuela bonita, una Venezuela pujante, una Venezuela donde las personas no tengan miedo a pensar distinto, a decir, a mí me gusta el verde, si al otro le gusta el rosado, es perfecto, pero que no se le señale de ninguna manera, que tenga libertad de gritar a los cuatro vientos cualquier tipo de preferencia que tenga, política, cultural, social, religiosa. Apostamos a que en Venezuela llegue la luz que todos esperamos. La luz que Sí, todo, y yo a eso quiero sumarle que para eso están estos espacios. Necesitamos seguir difundiendo todo lo que está pasando con la población venezolana, con todos esos presos políticos que han sido detenidos de forma irregular e injusta. Y por eso te dejamos este canal a tu disposición y a la disposición de todos los familiares, de todas las personas que quieran dejar algún mensaje, contar su historia y bueno, ser multiplicadoras y nosotras que estamos afuera, dejar nuestro granito de arena para lograr esa Venezuela que describió Maureen perfectamente, que sé que es la que todos o la gran mayoría desea. Diego, muchísimas gracias, de verdad. Cuando quede el vivo colgado, voy a dejar la referencia de la cuenta para que todas las personas que quieran hacer denuncias o ponerse en contacto con ustedes, este, tengan la cuenta. Y quiero terminar esto recordándoles que la ruta por la justicia y la libertad mañana va a estar en la Defensoría del Pueblo y el 27 en el Ministerio para el Servicio Penitenciario. A todas estas actividades le vamos a hacer seguimiento y vamos a seguir en contacto para darle voz a los que no tienen voz en nuestro país, lamentablemente. ¿Bien? sí, Muchas bueno, muy agradecido gracias, con Diego. ustedes por este espacio. Bueno, Sí, muy importante eso, que nos acompañen mañana en la Defensoría del Pueblo, en el Centro Financiero Latino. Allí vamos a estar desde las 10 de la mañana. Vamos a consignar, como les decía, un documento solicitándole al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, que acompañe a las víctimas y que intervengan en todos estos tratos crueles y que están viviendo los presos políticos el jueves en el Ministerio para el Servicio Penitenciario, exigiendo condiciones dignas de reclusión. Y terminamos nuestra ruta en el Ministerio Público el día viernes. Allí vamos a hacer el cierre de esta actividad que hemos organizado para esta semana, que hemos denominado Ruta por la Justicia y la Libertad. Pero la invitación también a que se sumen todos los que puedan con el hashtag Yo apoyo la ruta, que puedan grabar videos, escribir con un cartelito Yo apoyo la ruta, tomarse una foto y publicarla a través de las redes sociales, hacer un tweet, publicar una foto con el hashtag en su Instagram.
sea, que nos apoyen con este hashtag para que muchas más personas se sumen y bueno, podamos de verdad amplificar esta exigencia de libertad para todos los presos políticos. De verdad, muchísimas gracias y bueno, seguimos en No. contacto y a la orden para todo lo que también se Muchas necesite. gracias Muchas a gracias. ti. Y quiero decir una última cosita. Hubo mucha gente que comentó, mucha familia que supongo es parte del comité. Gracias por conectarse. No pudimos leer todos los comentarios, pero los invitamos a que nos escriban también si quieren eh, contarnos la historia por la que están pasando. Y bueno, nada, ya cerrar con esto porque de verdad tu relato fue Amplio. bastante claro de la realidad que se está viviendo en Venezuela con los presos políticos. Muchas Gracias, gracias buenas Muchas y noches. que gracias. descansen. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.